Bienvenidos al tercer video del programa Formalizate de El Crear. En el primer video vimos un poco qué significaba formalizar mi emprendimiento. En el segundo video avanzamos y vimos organismos, vimos un poco de quit, un poco de claves y tener una idea un poco más del marco legal al cual yo me voy a enfrentar una vez que formalice mi emprendimiento. Y en este tercer video vamos a ver unas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que quizás las conocemos, pero que nunca está de más volverlas a repasar. Una vez que yo ya tengo mi emprendimiento formalizado, que yo ya tengo mi número de quit, que estoy inscrito impositivamente, voy a tener que empezar a pensar en una cuenta bancaria, en abrir una cuenta bancaria. Voy a tener que elegir la opción que más me convenga, si tengo sucursal o no en mi localidad, diferenciar las cuentas bancarias. Por ejemplo, no es lo mismo tener una caja de ahorro que tener una cuenta corriente. Una permite la cuenta corriente girar en descubierto, entonces el banco me va a cobrar un interés sobre ese descubierto. La caja de ahorro simplemente funciona con depósitos o ingresos que me generan a mí ventas, y la voy a poder usar justamente para poder pagar obligaciones impositivas o para cobrar. Es cierto que ahora estamos en el boom de las billeteras virtuales. Quizás ustedes lean por ahí también que se llaman o se mencionan fintech, que son Ualá, Mercado Pago, todas estas que funcionan como justamente billetera virtual. Ambas, las billeteras virtuales o bancos digitales o bancos tradicionales, tienen que identificar estas cuentas bancarias con un número. Ahí nos vamos a encontrar con un número de CBU con B larga, y CBU con B corta. CBU significa clave bancaria uniforme. Entonces, si yo tengo una billetera virtual, voy a tener un CBU con B corta porque va a ser clave virtual, y también voy a tener un alias. Este alias es un nombre con que yo voy a identificar a esta cuenta. Hoy por hoy está muy de moda usar el alias y no usar el CBU porque es mucho más fácil, porque uno le puede poner algún nombre referido al emprendimiento. Entonces, de pronto, un alias puede ser pagar cuota de... No se me ocurre ahora ningún ejemplo, pero puede ser que sea vendo postes de madera y mi alias puede ser postes de madera. Entonces es más simple identificar. Es importante tener una cuenta bancaria porque las obligaciones impositivas hoy por hoy se pagan todas a través de banco o banco digital. AFIP tiende a efectivo cero siempre, con lo cual el monotributo se tiene que pagar, por ejemplo, con un volante electrónico de pago. Bien, también es mucho más fácil para cuando uno tiene un emprendimiento que tenga que vender, que puede vender a el resto del país o a otros lugares. En algún momento mencionamos que hasta uno pudiera llegar en un futuro a exportar. Entonces es importante tener una cuenta bancaria con los datos mencionados. Otra cuestión a tener en cuenta es qué son los débitos automáticos. Por ejemplo, yo puedo pagar mis obligaciones impositivas y programarlas como débito automático. ¿Qué significa un débito automático? Un débito automático significa que se me va a debitar de mi cuenta de manera automática. Yo lo programo de manera tal que se me debite la cuota mensual de un seguro o de lo que fuese. Pero es una herramienta fácil, es una herramienta que uno puede tener controlado financieramente, organizado o proyectado de manera económica el año, el mes, como uno quiera proyectar. Entonces sabe que, por ejemplo, tal día se va a debitar X cantidad de dinero. Bien. Otro concepto que es importante que tengamos en cuenta son las retenciones y percepciones. Muchos que empiezan a trabajar con Mercado Pago, por ejemplo, y no están inscritos en ningún impuesto, empiezan a sufrir, nosotros usamos la palabra sufrir retenciones o sufrir percepciones.
¿Qué significa? Que una vez que me pagan a través de esta billetera virtual, la fintech va a retenerme plata en concepto de algún impuesto, por ejemplo, ingresos brutos de la provincia de Río Negro. Entonces me encuentro con que si a mí se me tendría que haber acreditado 1.000 pesos, se me va a acreditar menos. ¿Por qué? Porque me están reteniendo impuestos. El hecho de que me retengan no significa que yo lo perdí. Significa que tengo que o inscribirme en el impuesto y ver qué es lo que sucede, o si estoy inscrito y me retienen, bueno, en la declaración jurada mensual que tenga que hacer o anual, tendré que tener en cuenta esas retenciones y o percepciones para el pago del impuesto. Es como que estoy pagando un impuesto por adelantado. ¿Cuál es la diferencia entre percepción y retención? Es que la percepción se genera de manera automática, es decir, cuando a mí me ingresa la plata al banco, el banco me percibe la X cantidad de dinero, y la retención, cuando un proveedor me tenga que pagar, me va a entregar un certificado de retención y me va a entregar también, por supuesto, menos dinero. Entonces, no tenemos que perder esto, porque muchos le retienen y digamos, no lo reclaman o se quedan con que, bueno, será así y así tiene que funcionar y no me quejo. No. Uno está pagando algún impuesto, veremos cuál, pero algún impuesto por adelantado. También tenemos que empezar a entender cómo se factura y cuáles son los métodos para facturar, y después vamos a avanzar en el cruce de información. Tener en cuenta que todos mis ingresos los tengo que facturar, primero es primordial para poder avanzar en mi comercio, en mi emprendimiento. Hoy por hoy se factura todo de manera online. Bien, hay una app de AFIP donde uno puede facturar, y si no, lo puede hacer a través de la página de AFIP misma. Para esto vamos a necesitar, por supuesto, y lo repito, y lo voy a repetir en el video 1, lo vuelvo a repetir en el video 2, y lo vuelvo a repetir en este video, la clave fiscal. Bien, la clave fiscal es única y es personal, con lo cual muchos dicen, no, la tiene o mi contador, o mi asesor, o bueno, pero la tiene que tener también el contribuyente o el emprendedor. Entonces, empiezo a facturar, tengo que tener mucho cuidado de que esa facturación vaya de la mano de mis ingresos bancarios. Bien, no es que yo puedo facturar cualquier cosa, no es que de pronto puedo prestar esa factura a otro emprendedor, no es que facturo y facturé mal porque le agregué un 0 de más y no pasa nada. Tengo que tener mucho cuidado porque ese es un documento comercial que tiene validez para enfrentar después si yo tengo que recategorizar, tengo que ejecutar porque hice una factura y nunca me la pagaron. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que facturar. ¿Qué pasa si no tengo internet o en el lugar donde yo estoy, por X motivo, no puedo facturar de manera online? AFIP da una alternativa, da y otorga la posibilidad de tener un talonario, se le llama talonario de resguardo, justamente porque uno debería dejar especificado si no puedo facturar porque no tiene luz, si no puedo facturar porque no tiene internet, o cuál fue el motivo por qué no pudo facturar. Y en ese talonario de papel, que se pide autorización en AFIP da el ok y se emite ese talonario en una imprenta, uno va a poder facturar como se facturaba antes en papel. La diferencia entre uno y otro es que en el papel, hoy por hoy, se puede seguir anulando, rayando o no entregando la factura. En la facturación digital no se puede anular tan fácil. Si yo meto una factura, voy a tener que emitir una nota de crédito para poder anular esa factura que está mal hecha. Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que la facturación tiene que ir de la mano de mis ventas, de la mano de mis ingresos, y tener en cuenta que no se puede anular y que existe este talonario de resguardo. Bien, avanzando un poco más y hablando del cruce de información, ¿qué significa el cruce de información? Cuando ustedes escuchan que en algún contador o en alguna noticia hablan del cruce de información, esto significa que entre los organismos que mencionamos en el video número 2,
hay cruce de información, es decir, el emprendedor Juan hizo una factura de 50.000 pesos, por ejemplo, pero no le ingresó, ¿bien? O le ingresó más. Entonces, Rentas va a saber que Juan hizo esta factura, el banco sabe que se le acreditó más o menos, entonces cuando empiezan a hacer este cruce de información y hay alguna inconsistencia, es muy probable que quizás recibamos una notificación para corroborar y saber qué pasó. Esas notificaciones hoy por hoy están dentro de la página AFIP en ventanilla electrónica. La mayoría notifica, la mayoría de organismos notifican ahí, o bien cada organismo en su página web tiene de manera electrónica una ventanilla donde se reciben estas notificaciones. Así que tenemos que estar atentos de si AFIP, Rentas, Municipalidad o cualquier otro organismo solicita que aclaremos alguna situación por algún cruce de información que hayan hecho. Bien, bueno, en el video próximo vamos a ver los regímenes impositivos para que vos como emprendedor, vos como emprendedora, puedas adherirte o elegir el que más te convenga.